Bienvenido al módulo 1, Derecho del Comercio Internacional. En el presente módulo vamos a ver temas importantes como el marco legal del comercio internacional peruano, los organismos del comercio internacional, contratación mercantil internacional, el sistema armonizado de mercancías, así como las regulaciones arancelarias y no arancelarias que aplican todos los países en el ámbito jurisdiccional internacional. El marco legal del comercio internacional peruano es la primera clase de este módulo. El objetivo de esta clase es conocer las principales leyes y normas aplicables al comercio internacional. Y vamos a empezar definiendo un término importante que es el comercio internacional. ¿Qué cosa es el comercio internacional? El comercio internacional es una actividad económica que se refiere al intercambio comercial entre dos o más personas naturales o jurídicas de uno o más países. En la presente imagen estamos observando un exportador peruano y un importador, por poner ejemplo, de Brasil o de Chile o de cualquier otro país. Las operaciones comerciales que realizan entre ambas empresas de ambos países, esas operaciones comerciales llamadas exportaciones e importaciones constituyen lo que es el comercio exterior de cada país. Pero debemos indicar también que el comercio internacional peruano no se suscribe a las ventas de las empresas privadas, sino también participan los estados. Los estados también realizan compras de bienes y servicios según sus necesidades. Entonces, a manera de resumen, podemos decir que los que participan en el comercio internacional son empresas privadas, también algunas empresas públicas del Estado y el Estado mismo, ¿no? Empresas entonces públicas y privadas de dos o más países. Sabiendo lo que es la definición de comercio internacional, entonces ahora conviene saber qué cosa es el derecho del comercio internacional. El derecho del comercio internacional podemos definirla como un conjunto de normas, ¿no?, que tiene por objeto regular las relaciones comerciales entre diferentes estados, así también como entre diferentes personas naturales o jurídicas de distintas nacionalidades. Esa es una definición, pero vamos a ver también una definición más pequeña, que dice que es un conjunto de normas y principios que reglan las relaciones comerciales entre dos o más privados de dos. ¿Cuáles son las fuentes del derecho del comercio internacional? Aquí vamos a ver las principales fuentes del derecho del comercio internacional. Tenemos la ley, la costumbre internacional, la jurisprudencia, los principios generales de derecho, los tratados y convenios internacionales y las resoluciones de los organismos internacionales. No son todas las fuentes del derecho, pero son las más importantes las que vamos a ver en esta oportunidad. La ley. La ley son normas que establecen las autoridades de todos los países con la finalidad de regular algunos aspectos de las relaciones de la sociedad. Lo hace el Estado peruano y todos los países a nivel mundial. La ley, si no hubiera ley, sería difícil gobernar a una ciudad, a un conjunto de organizaciones, en este caso en el campo comercial. Por eso la ley es muy importante, las leyes.
Luego tenemos otra fuente conocido como costumbre internacional. La costumbre internacional son prácticas reiteradas y constantes de una forma de conducta a tal punto que lo consideran como una obligación cumplirla. El artículo número 38.1b del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia dice lo siguiente, que se debe aceptar la costumbre internacional como una práctica generalmente aceptada, es decir, como si fuera parte del derecho, como si fuera una ley. Ejemplo de costumbre internacional. Vamos a recordar esto de las 200 millas marítimas. Todos sabemos que los países a nivel mundial y el Perú también considera que las 200 millas es algo propio del país, pertenece a nuestra, digamos, a nuestra soberanía. En realidad, todos los países es una costumbre que vienen realizando hace mucho tiempo, hasta el punto que se considera como algo ya propio, algo legal, ¿no? Y la jurisprudencia. ¿Qué cosa es la jurisprudencia? Es un término jurídico. Son resoluciones judiciales emitidas y que constituyen precedentes importantes para resolver algún conflicto jurídico de la misma forma. Es decir, sientan precedentes. Si en una determinada corte los jueces sentencian de una manera ante un caso X, significa que los jueces en otro caso similar van a apelar, van a solicitar la misma sentencia debido a una jurisprudencia establecida anteriormente. Principios generales del derecho. Es un conjunto de preceptos jurídicos que emanan de las reglas de conducta general, donde los legisladores, ¿no?, los especialistas crean normas de derecho positivo. Aquí tenemos algunos principios de ejemplo. Nadie debe enriquecerse con el daño de otro. Es un principio jurídico que apelan todos los abogados también en sus juicios. Nadie debe ser condenado sin ser oído también, ¿verdad? Lo que no está prohibido, si las autoridades no prohíben, entonces están asumiendo que está permitido. Otro principio, nadie puede alegar en su beneficio su propia torpeza, ¿no? Nadie va a decir, bueno, ha sido mi culpa porque erré. No, nadie puede alegar un beneficio por su propia torpeza. Los tratados y convenios internacionales. Los tratados y convenios son contratos prácticamente que realizan los estados, con lo cual se crean derechos y obligaciones que cumplir frente al otro estado con el cual han suscrito. Y ejemplos tenemos muchos, por ejemplo los tratados de libre comercio que ha suscrito el Perú, que son muchos, ¿no?, con diferentes países como Estados Unidos, Canadá, México, en Europa la Unión Europea, por el Asia también, la China, Japón, etc. Tenemos muchos tratados comerciales y esos tratados comerciales, tratados y convenios han creado derechos y obligaciones que nuestro Perú, nuestro país, debe de cumplir. Las resoluciones de los organismos internacionales. También las resoluciones que emiten los organismos internacionales, aún no siendo jurídicos, sino siendo instituciones de nivel internacional, generan derechos y obligaciones también de parte de los Estados miembros. Ejemplos de organismos internacionales que emiten resoluciones internacionales que cumplen todos los asociados: la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de Aduanas, las Naciones Unidas, el Comité Interamericano de Derechos Humanos, en la cual también, por ejemplo, el Perú en algunas oportunidades han querido plantear la pena de muerte, pero como estamos, digamos, afiliados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
no podemos porque la Comisión Interamericana prohíbe esa práctica. Por tanto, no podemos. La única forma de, digamos, poner una ley de pena de muerte sería, digamos, saliéndonos de esa Comisión Interamericana. Bien, hemos visto entonces las fuentes del derecho del comercio internacional y ahora vamos a ver el marco legal que aplica en el comercio exterior peruano, es decir, las principales leyes y normas que tienen que ver con el comercio internacional. Aquí estamos observando un cuadro con 11 normas, pueden ser leyes, algunas son leyes, otras normas, otras resoluciones, etcétera, costumbre. Y al costado derecho está el ámbito internacional al cual se aplican esas leyes, normas o resoluciones, etcétera. En realidad el marco legal del comercio exterior es amplio, muy inmenso. He hecho un resumen, también es extenso, pero no es todo, eso es lo que quisiera que comprendan, que no es todo, pero son los fundamentales. Por ejemplo, tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional. ¿A qué ámbito aplican? Aplica a todo lo que es contrato de compra-venta internacional, es decir, exportaciones e importaciones. Luego tenemos los Incoterms. En estos momentos ya el Incoterm 2010 ha pasado a la historia y ahora aplica a partir de este año los Incoterm 2020. Pero solamente son unos ajustes que se hacen, no han cambiado todo, sino es una actualización, ¿no? Y eso también aplica a los contratos de compraventa. Los exportadores e importadores se rigen, o sea, hacen sus arreglos, sus contrataciones en base a un determinado Incoterm. Eso significa el tipo de entrega de las mercancías con ciertas responsabilidades. Luego tenemos otra regla, las reglas uniformes para las cobranzas documentarias. Es la publicación 522 de la Cámara de Comercio Internacional. Eso aplica también a los contratos, no exactamente a los contratos, no, sino a la cobranza sobre un contrato de compra-venta, ¿no? Lo mismo las reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios. Cuando hablamos de créditos documentarios nos estamos refiriendo a la carta de crédito, la famosa carta de crédito, que es un instrumento de cobranza en el comercio internacional. Eso también aplica a la cobranza en los contratos de compra-venta internacional. Tenemos luego la Corte Internacional de Arbitraje. Es una organización dentro de la Cámara de Comercio Internacional, creado por la Cámara de Comercio Internacional, que sirve para intervenir como árbitro en caso de un conflicto entre empresas o países en el comercio internacional. Luego tenemos también otro punto que forma parte del marco legal y es muy importantísimo, son las regulaciones de acceso al mercado. Cada país tiene sus propias normas y reglamentos para que las mercancías que vienen del exterior puedan ingresar a dicho mercado. Tenemos aquí seguidamente el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las Mercancías, creado por la OMA. Eso es prácticamente es una especie de codificación en la cual todas las mercancías tienen una especie de DNI, similar así como las personas tenemos un DNI, las mercancías también se le conoce por un código internacional. Eso va a ser materia de una clase posteriormente dentro del curso, dentro de este módulo. Luego tenemos la Ley General de Aduanas, que eso aplica a nuestro territorio aduanero, ¿no? La gestión aduanera en Perú. Tenemos el reglamento también de la Ley General de Aduanas, tenemos el arancel de aduanas y arancel de aduanas peruano y también los aranceles de aduana de los países extranjeros, porque nuestro comercio exterior tiene que ver también con aduanas de los países que son destino de nuestras exportaciones. Continuamos con las normas, leyes principales que afectan al comercio internacional. Tenemos aquí resoluciones de la SUNAT, como por ejemplo para la importación
exportación para el consumo. También tenemos una resolución sobre admisión temporal para perfeccionamiento activo, para reposición de mercancías con franquicia arancelaria. Todo esto son regímenes aduaneros. Además de las exportaciones e importaciones, las empresas realizan también despachos de importación o de exportación correspondientes a otros regímenes aduaneros. También seguimos con los acuerdos o tratados de libre comercio. Los tratados y acuerdos de libre comercio que ha suscrito el Perú son muchos, son alrededor de 19 hasta la fecha, ¿ya? Y no son 19 países con quien tenemos, digamos, ese acuerdo comercial, sino son más, porque en algunos acuerdos no son bilaterales, es decir, no son entre dos países, sino es entre 3 o más países, como por ejemplo con la Unión Europea. La Unión Europea son alrededor de 28 países. Otras leyes y normas que afectan al comercio internacional son los acuerdos que se han establecido en la Organización Mundial de Comercio, acuerdos sobre agricultura, sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, acuerdos sobre textiles y vestido, acuerdos sobre obstáculos técnicos al comercio, acuerdos sobre las inversiones en comercio, acuerdos antidumping y el valor también en aduanas, acuerdos de inspección previa a la expedición. Seguimos con las leyes y normas principales y aquí seguimos con los acuerdos establecidos dentro de la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio es una institución muy importante en el comercio internacional, tiene que ver mucho. Vamos a continuar. Dice, acuerdos sobre normas de origen. Tenemos también una clase dentro de este módulo, más adelante. Acuerdos sobre procedimientos para el trámite de licencias de importación. Acuerdos sobre subvenciones y medidas compensatorias. Acuerdos sobre salvaguardias. Acuerdo sobre comercio de servicios, aéreo, financiero, transporte marítimo y telecomunicaciones. Acuerdos sobre el comercio de aeronaves civiles, acuerdo sobre contratación pública, acuerdo internacional de productos lácteos, acuerdo también sobre carne bovina. Luego tenemos los principios de la UNIDROIT, de las Naciones Unidas. Esta organización ha establecido ciertos principios internacionales que aplican a los contratos mercantiles a nivel mundial. Y entre estos contratos tenemos, por ejemplo, el contrato de franquicia internacional, el contrato de licencia internacional, contrato de distribución, también todos internacionales, y el contrato de agencia. Todos estos contratos mercantiles va a ser materia de una clase posterior dentro de este módulo. Aquí tenemos los principales, o todos prácticamente, los acuerdos comerciales suscritos por el Perú. Si ustedes pueden observar, tenemos 19 tratados de libre comercio con diferentes países, algunos bilaterales, otros multilaterales, y en la cual el Perú tiene como socios comerciales 53 países. Ustedes pueden observar que, si bien es cierto, tenemos 16 tratados de libre comercio, pero los países en total son 53, porque en algunos acuerdos hay más de 2 países. Bien, hemos llegado entonces a la parte final sobre los contratos de compra, sobre los tratados de libre comercio de Perú. Lo vamos a ver más adelante de forma más amplia. Solamente hemos presentado en la última diapositiva todos los tratados de libre comercio que tiene suscrito el Perú, que son 19 con 53 países. Pero en detalle lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora, para todos los participantes, tienen una práctica de autoevaluación. Se trata de identificar a qué fuente del derecho
internacional pertenece cada uno de las leyes, normas o resoluciones que hemos puesto en este cuadro. Aquí tenemos cinco leyes, normas, resoluciones o costumbres. Ustedes tienen que identificar a qué tipo de fuente pertenecen. Su ámbito de aplicación, ahí está a su lado derecho, y ustedes solamente van a identificar de acuerdo a lo que se ha visto en la presente clase. Muy bien, eso es todo y será hasta la próxima.